¿Celosa? No es mi culpa que alguien aún sepa cómo divertirme. Marido rico flirtea con su amante frente a su esposa embarazada en un restaurante, pero ella hace algo que lo deja helado. La copa de cristal se estrella contra el suelo de mármol del restaurante más exclusivo de Polanco, y el silencio que sigue es más ensordecedor que el ruido del vidrio rompiéndose. Daniela Briceño de Salvatierra está de pie, con sus 7 meses de embarazo perfectamente evidentes bajo su elegante vestido de maternidad color marfil, y sus ojos verdes brillan con una furia helada que congela la sangre de todos los presentes. Su esposo Iván, sentado a 3 mesas de distancia con una mujer que definitivamente no es ella, tiene la cara más pálida que las servilletas de lino del lugar. Lo que acaba de suceder cambiará para siempre no solo su vida, sino la de muchas mujeres que están a punto de presenciar el momento en que una mujer embarazada decide que ya no va a permitir que la humillen. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que regresar a 2 horas antes, cuando todo parecía normal en la vida de Daniela Salvatierra. Nos encanta saber de dónde nos están viendo, queridos espectadores. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o país están siguiendo nuestras historias. Sus mensajes nos emocionan y nos motivan a seguir trayéndoles estas narrativas que llegan al corazón. El restaurante Meridiano era el tipo de lugar donde cada mesa costaba lo que una familia mexicana promedio ganaba en un mes. Ubicado en el corazón de Polanco, con sus techos altos adornados con candelabros de cristal cortado y una vista espectacular del atardecer sobre la Ciudad de México, era el refugio perfecto para quienes podían permitirse pagar 3,000 pesos por una botella de vino. Daniela había llegado puntual a las 7 de la tarde, como siempre hacía. Su educación en el Colegio Madrid y después en la Universidad Iberoamericana le había inculcado que la puntualidad era una forma de respeto, especialmente cuando se trataba de cenar con su padre. Don Ezequiel Briceño Hurtado ya la esperaba en la mesa 12, su favorita, la que tenía la mejor vista y la mayor privacidad. A sus 65 años, el exmagistrado de la Suprema Corte seguía siendo un hombre imponente. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su traje gris oscuro de Armani hablaba de un hombre que había llegado lejos en la vida gracias a su inteligencia y principios inquebrantables. Cuando vio a su hija acercarse, caminando con esa gracia especial que tienen las mujeres embarazadas, seguras de sí mismas, se puso de pie para recibirla como el caballero que siempre había sido. Daniela lucía absolutamente radiante esa noche. Su vestido de maternidad color marfil, diseñado especialmente para ella por una boutique exclusiva de la Roma Norte, realzaba su figura embarazada sin ser ostentoso. Sus 7 meses de gestación se notaban con orgullo y ella caminaba con esa confianza que solo tienen las mujeres que han logrado equilibrar perfectamente su vida profesional con la personal. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos verdes brillaban con esa luz especial que da la felicidad genuina. «Papá, te ves muy guapo esta noche», le dijo mientras se acercaba a la mesa. Don Ezequiel sonrió con esa sonrisa que reservaba únicamente para ella, la misma que había tenido desde que era una niña pequeña, y llegaba corriendo a abrazarlo después de sus largas jornadas en los tribunales. «Mi niña hermosa, cada día que pasa te pareces más a tu madre», respondió él, ayudándola a sentarse en la silla que había escogido específicamente porque tenía el respaldo perfecto para una mujer embarazada. Era típico de don Ezequiel pensar en esos detalles. Después de 40 años en el sistema judicial mexicano, había aprendido que los pequeños gestos de consideración eran los que realmente definían el carácter de una persona. La conversación fluyó naturalmente. Como siempre pasaba entre ellos, Daniela le contaba sobre su último caso,
una demanda millonaria contra una empresa minera que había contaminado 3 ríos en el estado de Hidalgo. Su bufete especializado en derecho ambiental había ganado reconocimiento internacional y ella se había convertido en una de las abogadas más respetadas de México en su área. Don Ezequiel la escuchaba con ese orgullo paternal que no podía ocultar, interrumpiéndola de vez en cuando para hacer preguntas inteligentes que demostraban que, a pesar de haberse especializado en derecho constitucional, entendía perfectamente las complejidades del derecho ambiental. ¿Y el bebé?, preguntó don Ezequiel mientras el mesero les servía la entrada, unos camarones en salsa de tamarindo que habían ordenado para compartir. ¿Ya saben si va a ser niño o niña? Daniela tocó su vientre con esa ternura instintiva que desarrollan las mujeres embarazadas. Queremos que sea sorpresa, papá. Iván insiste en que va a ser niño. Dice que necesita un heredero para el imperio hotelero de los Salvatierra, pero yo secretamente espero que sea niña. Quiero enseñarle que las mujeres podemos lograr todo lo que nos propongamos, tal como tú me enseñaste a mí. El orgullo en los ojos de don Ezequiel era evidente. Habían pasado 32 años desde que Daniela había llegado al mundo, y él seguía sorprendiéndose de la mujer extraordinaria en que se había convertido su pequeña. Recordaba cuando tenía 8 años y ya decía que quería ser abogada como él, cuando a los 15 había ganado el concurso nacional de oratoria, cuando a los 25 se había graduado con mención honorífica de la maestría en Derecho Ambiental en Harvard. Y ahora, embarazada y más hermosa que nunca, seguía siendo esa misma niña determinada que nunca se rendía ante nada. Sea niño o niña, va a tener los mejores padres del mundo, le dijo, levantando su copa de vino tinto para brindar. Daniela levantó su vaso de agua mineral con limón, porque desde que se había enterado del embarazo no había vuelto a probar una gota de alcohol. La cena continuó en esa atmósfera cálida y familiar que tanto disfrutaban. Hablaron sobre los planes para el bebé, sobre la nueva casa que Daniela e Iván habían comprado en Las Lomas, sobre los casos que ella estaba manejando y sobre los recuerdos de cuando ella era pequeña. Don Ezequiel le contó otra vez la historia de cuando ella tenía 5 años y había organizado un juicio completo contra su hermano mayor por haberse comido su chocolate, nombrando como jurado a todos sus peluches y presentando como evidencia el papel del chocolate arrugado. El ambiente del restaurante era perfecto esa noche. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima. El murmullo suave de las conversaciones de los otros comensales proporcionaba el fondo sonoro ideal, y el aroma de la comida gourmet llenaba el aire con promesas de una noche perfecta. Daniela se sentía completamente en paz, rodeada del amor incondicional de su padre y con la expectativa de llegar a casa para contarle a Iván todos los detalles de la cena. Fue exactamente a las 9:15 de la noche cuando todo cambió para siempre. Daniela estaba contándole a su padre sobre el nuevo proyecto de ley ambiental que estaba ayudando a redactar para el Senado cuando sintió que el aire del restaurante cambiaba. Había algo diferente, una tensión que no había estado ahí momentos antes. Levantó la mirada instintivamente hacia la entrada del restaurante y fue entonces cuando lo vio. Iván Salvatierra del Olmo, su esposo de 6 años, el padre del bebé que llevaba en el vientre, el hombre que esa misma mañana le había dado un beso de despedida diciéndole que tenía una cena de negocios importante, estaba entrando al meridiano del brazo de una mujer que definitivamente no tenía nada que ver con los negocios. Daniela sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. El mundo se detuvo completamente. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que su padre podía escucharlo desde el otro lado de la mesa. La mujer que acompañaba a su esposo era exactamente el tipo de mujer que Daniela había temido secretamente durante todos esos años de matrimonio.
Era joven, probablemente no mayor de 28 años, con el cuerpo perfecto de alguien que nunca había estado embarazada. Cabello rubio que obviamente no era natural, pero estaba perfectamente arreglado, y vestía un vestido negro tan ajustado que parecía una segunda piel. Sus tacones eran tan altos que Daniela se preguntó cómo podía caminar con ellos, y llevaba un bolso que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Pero lo que realmente partió el corazón de Daniela no fue ver a esa mujer, sino ver la forma en que su esposo la trataba. Iván tenía la mano puesta posesivamente en la espalda baja de ella, la guiaba con esa familiaridad que solo se desarrolla con el tiempo. Y cuando el maître se acercó a recibirlos, Daniela pudo ver claramente cómo Iván besó el cuello de la mujer antes de susurrarle algo al oído, que la hizo reír con una risa cristalina que resonó por todo el restaurante. Don Ezequiel, que conocía a su hija mejor que nadie en el mundo, notó inmediatamente el cambio en su expresión. Siguió su mirada y cuando vio a Iván, su mandíbula se tensó de una forma que Daniela no había visto desde que era adolescente, y algún novio había cometido el error de faltarle el respeto. «Daniela», murmuró su padre, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Necesitaba procesar lo que estaba viendo. Necesitaba entender cómo era posible que su vida perfecta se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Iván pidió una mesa. Por supuesto que en la sección más visible del restaurante. Daniela se dio cuenta de que no era casualidad, de que él sabía perfectamente que ella estaría ahí esa noche. Le había preguntado esa misma mañana sobre sus planes, y ella le había dicho que iba a cenar con su padre en el Meridiano. Esto no era una coincidencia, era una declaración deliberada. La pareja fue guiada a una mesa a menos de 10 metros de donde estaban Daniela y don Ezequiel. Durante todo el camino, Iván mantuvo su mano en la espalda de la mujer, y cuando llegaron a su mesa la ayudó a sentarse con esa galantería exagerada que él solía reservar para Daniela en los primeros años de su matrimonio. Daniela observó cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa. Vio cómo Iván ordenó champán Dom Perignon, el mismo que habían tomado en su luna de miel en París. Vio cómo él tomó la mano de la mujer sobre la mesa y jugó con sus dedos de la misma forma en que solía jugar con los de ella. Vio cómo la miraba con esa intensidad que ella recordaba de cuando se habían conocido en una conferencia de derecho corporativo hacía 8 años. Pero lo que realmente la destruyó por dentro fue darse cuenta de que las miradas de todo el restaurante se habían dirigido hacia ella. Los otros comensales habían notado la situación, y ella podía sentir sus ojos clavados en su figura embarazada. Podía escuchar los murmullos discretos, podía ver las miradas de lástima que le dirigían las otras mujeres. «Papá», susurró, manteniendo su voz firme a pesar de que sentía que se desmoronaba por dentro. «Por favor, mantén la calma». Don Ezequiel tenía los puños apretados sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos y Daniela sabía que estaba usando toda su fuerza de voluntad para no levantarse y encarar a Iván frente a todo el restaurante. Después de décadas como magistrado, había visto todo tipo de injusticias, pero ver a su hija embarazada siendo humillada públicamente por su propio esposo era algo que traspasaba todos los límites de su paciencia. Fue en ese momento cuando Iván finalmente volteó hacia donde estaban sentados. Sus ojos se encontraron con los de Daniela a través del restaurante, y lo que ella vio en esa mirada la aterró. No había vergüenza, no había culpa, no había disculpas. En su lugar había una sonrisa lenta y arrogante, la sonrisa de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que estaba disfrutando cada segundo de ello. Iván levantó su copa de champán en un brindis silencioso, dirigido directamente hacia ella, y Daniela supo en ese momento que su matrimonio no solo había terminado, sino que él quería asegurarse de que ella lo supiera de la manera más dolorosa posible. El silencio en la mesa de Daniela se volvió denso como el aire antes de una tormenta.
Don Ezequiel mantenía sus manos firmemente plantadas sobre la mesa de mármol, con los nudillos blancos de la tensión, mientras observaba a su yerno actuar como si estuviera marcando territorio en la sabana africana. Daniela sentía como si estuviera viendo su vida desde afuera, como si fuera una espectadora de su propia tragedia, mientras las risas cristalinas de la acompañante de Iván cortaban el aire elegante del meridiano como cuchillos. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Iván se puso de pie, tomó la mano de la mujer rubia y comenzó a caminar directamente hacia la mesa de Daniela. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol como un martillo golpeando el ataúd de su matrimonio. Los murmullos en las mesas cercanas se intensificaron y Daniela pudo escuchar perfectamente cuando una señora mayor le susurró a su acompañante que qué descaro el de ese hombre, trayendo a su querida al mismo lugar donde estaba su esposa embarazada. La mujer que caminaba del brazo de Iván era aún más impactante de cerca. Su piel bronceada brillaba bajo las luces del restaurante como si hubiera sido bañada en oro líquido. Sus ojos azules, obviamente realzados con lentes de contacto de colores, tenían esa mirada calculadora de alguien que había aprendido a usar su belleza como arma. El vestido negro que llevaba puesto costaba más que el sueldo mensual de 3 maestras de escuela pública, y sus zapatos Louboutin dejaban pequeñas marcas en el suelo mientras se acercaba con la confianza de una mujer que sabía exactamente el poder que tenía sobre los hombres. «Daniela, amor, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Iván cuando llegó a la mesa, con esa sonrisa que ella había aprendido a odiar en los últimos meses. Esa sonrisa que aparecía cuando él sabía que tenía todas las cartas ganadoras en la mano. «Quiero presentarte a Camila Dorsini, una amiga muy especial que está ayudándome con algunos proyectos de marketing para los hoteles». Camila extendió su mano hacia Daniela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía uñas perfectamente arregladas, con un diseño francés que probablemente costaba más que una comida familiar completa, y cuando habló, su voz tenía ese tono meloso que usan las mujeres cuando quieren parecer dulces, pero están calculando cada palabra. «Ay, qué linda te ves embarazada, Daniela. Te ves radiante, aunque se nota que ya tienes algunos meses, ¿verdad? Iván me ha contado tanto sobre ti. Es increíble cómo algunas mujeres logran mantenerse activas profesionalmente durante el embarazo. Aunque claro, después del parto, las cosas cambian mucho en el cuerpo de una mujer, especialmente cuando ya no eres tan joven». Las palabras de Camila cayeron sobre la mesa como gotas de ácido. Daniela sintió como cada sílaba estaba cuidadosamente elegida para herirla, para recordarle que ella tenía 32 años, mientras que la mujer frente a ella aparentaba menos de 30. Don Ezequiel carraspeó peligrosamente y Daniela sabía que su padre estaba a segundos de explotar con esa furia controlada que había desarrollado durante décadas de lidiar con abogados deshonestos en los tribunales. Iván se rió con esa risa falsa que Daniela conocía también, la misma que usaba cuando quería impresionar a inversionistas potenciales o cuando estaba mintiendo sobre algo importante. Se acercó a Daniela y puso su mano sobre su vientre embarazado de una forma que parecía cariñosa para los observadores externos, pero que ella sintió como una marca de posesión, como si estuviera reclamando su propiedad frente a testigos. «Es cierto lo que dice Camila, mi amor, ya no eres la misma de antes. Recuerdo cuando nos conocimos, eras tan energética, tan activa. Ahora con el embarazo y todo, entiendo que necesites más descanso, más tiempo en casa. Es natural que una mujer en tu estado quiera tomar las cosas con más calma». El veneno en las palabras de Iván era tan concentrado que Daniela se sorprendió de que no se materializara físicamente en el aire. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Conocía a su esposa lo suficiente como para saber que atacar su independencia y su carrera profesional
era la forma más efectiva de herirla. Durante 6 años de matrimonio había aprendido cuáles eran sus puntos más vulnerables y ahora los estaba usando como flechas envenenadas frente a una audiencia cautiva. Los meseros habían comenzado a moverse más lentamente cerca de su mesa, obviamente interesados en el drama que se estaba desarrollando frente a sus ojos. El capitán de meseros, un hombre mayor que había trabajado en el Meridiano durante más de 20 años y había visto todo tipo de escenas, observaba la situación con una expresión de profunda incomodidad. Incluso él, acostumbrado a los caprichos de la alta sociedad mexicana, parecía sorprendido por el nivel de crueldad que estaba presenciando. En las mesas cercanas, los comensales habían abandonado toda pretensión de discreción. Una pareja de empresarios en la mesa de al lado había dejado de comer completamente y observaba la escena como si fuera un espectáculo de teatro. Una mujer mayor, obviamente de la alta sociedad por sus joyas y su porte, movía la cabeza con desaprobación mientras le susurraba comentarios indignados a su acompañante. 3 influencers jóvenes en una mesa del rincón habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos, seguramente planeando convertir el drama en contenido para sus redes sociales. Camila, envalentonada por el aparente éxito de sus comentarios anteriores, decidió continuar con su ataque psicológico. Se inclinó ligeramente hacia Daniela, con esa familiaridad falsa que tienen las personas que quieren parecer cercanas cuando en realidad están preparando el golpe final. «Sabes, Daniela, yo siempre he admirado a las mujeres que pueden balancear todo, el trabajo, el matrimonio, el embarazo. Aunque claro, es súper difícil mantener la chispa en una relación cuando el cuerpo cambia tanto, cuando las prioridades se vuelven tan domésticas. Los hombres exitosos como Iván necesitan cierto tipo de estimulación intelectual y física, ¿verdad?» Don Ezequiel había comenzado a ponerse de pie lentamente, con esa dignidad amenazante que había perfeccionado durante décadas en las Cortes Supremas del país. Sus ojos, que habían visto todo tipo de injusticias durante su carrera, brillaban con una indignación que prometía consecuencias devastadoras. Pero Daniela, con una mirada que heredó directamente de él, le hizo una señal casi imperceptible para que mantuviera la calma. Ella necesitaba manejar esto a su manera. Iván, aparentemente satisfecho con el nivel de tensión que había creado, decidió que era momento de demostrar públicamente cuál era su nueva dinámica de poder. Tomó la copa de vino tinto de Camila, una reserva de la casa que costaba 800 pesos la botella, y la alzó en dirección a Daniela en un brindis mock que era tan insultante como un bofetón en plena cara. Por los nuevos comienzos, dijo con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante años de cerrar tratos millonarios donde siempre salía ganando, por entender que la vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que uno merece. Fue en ese momento cuando Camila, ya sea por torpeza calculada o por una malicia pura, movió su brazo de una forma que parecía completamente accidental. La copa de vino tinto salió volando de su mano como si hubiera sido lanzada por una catapulta, y el contenido se derramó directamente sobre el vestido color marfil de Daniela, creando una mancha roja que se extendía por su vientre embarazado como sangre sobre nieve recién caída. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el murmullo del aire acondicionado. Todas las conversaciones en el restaurante se detuvieron como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la vida real. Los meseros se congelaron en sus posiciones, los comensales dejaron de masticar y hasta el pianista que tocaba suavemente en el rincón se detuvo en medio de una nota. Daniela miró hacia abajo y vio la mancha roja extendiéndose por su vestido, el mismo vestido que había elegido con tanto cuidado para esta cena especial con su padre,
el vestido que había mandado hacer especialmente para acomodar su figura embarazada sin perder elegancia. La mancha parecía un mapa de su humillación, un recordatorio físico de que su matrimonio había sido manchado de la misma forma irreversible. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento muchísimo!, exclamó Camila con una actuación que habría ganado un Oscar por su convincente interpretación de arrepentimiento. ¡Qué torpe soy! Iván, mi amor, ¿tienes una servilleta? Tenemos que ayudar a Daniela inmediatamente. El uso casual de la palabra amor, dirigida a Iván frente a su esposa embarazada, fue como echar sal en una herida abierta. Camila había cruzado la línea de la provocación sutil hacia la agresión directa, y lo había hecho frente a un restaurante lleno de testigos que sabían exactamente lo que acababa de presenciar. Iván, lejos de mostrar cualquier tipo de molestia hacia Camila por arruinar el vestido de su esposa embarazada, se apresuró a consolarla a ella como si Camila fuera la víctima en esta situación. Le pasó su brazo alrededor de los hombros y comenzó a susurrarle que no se preocupara, que había sido un accidente, que estas cosas pasaban. Después de asegurarse de que Camila estuviera tranquila, Iván volteó hacia Daniela con esa expresión condescendiente que ella había comenzado a odiar en los últimos meses. Era la misma expresión que ponía cuando le explicaba conceptos legales básicos, como si ella no tuviera una maestría de Harvard. La misma que usaba cuando le decía que no se preocupara por las finanzas familiares, porque esas eran cosas de hombres. No te preocupes por el vestido, Daniela. Mañana le hablo a mi asistente para que se encargue de llevarlo a la mejor tintorería de la ciudad. O mejor aún, puedo comprarte uno nuevo. Sé que durante el embarazo es difícil encontrar ropa linda, pero estoy seguro de que podemos encontrar algo apropiado para tu condición actual. Las palabras apropiado para tu condición actual resonaron en el aire como una bofetada verbal. Iván había logrado reducir a su esposa exitosa, abogada reconocida internacionalmente, a nada más que una mujer embarazada, cuya única preocupación debería ser la ropa que podía o no podía usar. La había minimizado frente a un restaurante lleno de personas importantes. La había convertido en un objeto de lástima y vergüenza ajena. Las mujeres en las mesas cercanas intercambiaron miradas de horror y solidaridad. Una ejecutiva joven en la mesa del fondo había sacado su teléfono y estaba escribiendo furiosamente, probablemente tuiteando sobre la escena que acababa de presenciar. Un grupo de amigas en una mesa redonda cerca de la ventana murmuraba indignadamente, y Daniela pudo escuchar fragmentos de su conversación. ¡Qué sinvergüenza! Embarazada la pobrecita. ¿Cómo se atreve? Don Ezequiel había cerrado los puños con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido toda la circulación. Su respiración era profunda y controlada, como la de un león a punto de atacar. Durante toda su carrera había enfrentado a criminales, políticos corruptos y abogados sin escrúpulos, pero nunca había sentido una rabia tan pura como la que sentía viendo a su hija ser humillada públicamente por el hombre que había jurado amarla y protegerla. Camila, satisfecha con el daño que había causado, se acercó más a Iván y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír. Después volteó hacia Daniela con esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado durante años de vivir a costa de hombres ricos y poderosos. Daniela, de verdad espero que puedas perdonar mi torpeza. Sé lo importante que debe ser para ti verte bien durante el embarazo. Aunque claro, con esa pancita tan grande ya debe ser súper difícil encontrar ropa que te quede bonita. Yo no podría imaginarme cómo se siente cargar tanto peso extra. Debe ser agotador. Cada palabra de Camila era como una gota de veneno inyectada directamente en las inseguridades más profundas de Daniela. La joven había estudiado a su enemiga perfectamente, había identificado cada punto vulnerable y ahora los atacaba con la precisión de un cirujano y la crueldad de un psicópata. Daniela sintió cómo algo se quebraba dentro de ella.
No era solo su corazón, no era solo su orgullo, no era solo su dignidad. Era algo más profundo, más fundamental. Era la imagen que tenía de sí misma, la confianza que había construido durante 32 años de vida, la seguridad de que era una mujer valiosa e inteligente que merecía amor y respeto. Pero entonces, en el momento más profundo de su humillación, cuando sentía que había tocado el fondo absoluto de su autoestima, algo extraño sucedió. Una chispa se encendió en algún lugar profundo de su ser, una llama pequeña, pero brillante, que comenzó a crecer alimentándose de la misma rabia y humillación que la habían estado destruyendo. Daniela levantó lentamente la cabeza y miró directamente a los ojos a Camila, después a Iván, y finalmente dejó que su mirada recorriera todo el restaurante, observando a cada persona que había sido testigo de su humillación pública. En ese momento, con vino tinto manchando su vestido de maternidad y con el peso de su bebé en el vientre, Daniela Briceño de Salvatierra tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas mujeres que estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando empujas demasiado lejos a una abogada embarazada que ya no tiene nada que perder. Daniela se puso de pie con una dignidad que sorprendió incluso a su padre. La mancha de vino tinto en su vestido parecía una medalla de guerra, un símbolo de la batalla que acababa de comenzar. Sin dirigir ni una sola palabra a Iván o a Camila, tomó su bolso de mano color nude y se dirigió hacia los baños del restaurante con pasos firmes que resonaban en el suelo de mármol como tambores de guerra. El baño de damas del Meridiano era tan elegante como el resto del restaurante. Espejos con marcos dorados cubrían las paredes y cada detalle había sido diseñado para hacer que las mujeres de la alta sociedad se sintieran como reinas. Pero cuando Daniela empujó la puerta y se encontró frente al espejo principal, lo que vio le rompió el corazón. Su maquillaje estaba intacto, su cabello seguía perfectamente arreglado, pero sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas que había estado conteniendo desde el momento en que vio a su esposo entrar con otra mujer. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras observaba la mancha roja en su vestido. 6 años de matrimonio, 6 años de construir una vida juntos, 6 años de creer que tenía un compañero que la amaba y la respetaba, todo destruido en una sola noche por la crueldad calculada de un hombre que conocía exactamente cómo herirla más profundamente. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta del baño. Una voz joven y dulce preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Daniela se limpió rápidamente las lágrimas y abrió la puerta para encontrarse con una chica que no podía tener más de 23 años, vestida con el uniforme negro y blanco de las meseras del Meridiano. La joven tenía el cabello castaño, recogido en una coleta alta, y ojos cafés llenos de una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad que Daniela acababa de experimentar en su mesa. Pero lo que más llamó la atención de Daniela fue el pequeño vientre redondeado que se notaba incluso debajo del delantal de la muchacha. «Disculpe, señora, soy Ximena Coral, trabajo aquí en el restaurante. Vi lo que pasó y quería asegurarme de que estuviera bien. A veces los hombres pueden ser muy crueles cuando piensan que nadie los está juzgando». Daniela sintió una conexión inmediata con esta chica que no solo había sido testigo de su humillación, sino que había tenido la valentía de seguirla hasta el baño para ofrecerle apoyo. Había algo en la honestidad directa de Ximena que le recordó por qué se había hecho abogada en primer lugar: para proteger a las personas que no tenían voz, para defender a quienes no podían defenderse solos. «Estoy bien, gracias», mintió Daniela. Pero Ximena la miró con esa sabiduría que a veces tienen las personas jóvenes que han tenido que madurar demasiado rápido. No está bien, y está perfecto no estar bien después de lo que acaba de pasar.
Yo la conozco de vista, señora Salvatierra. He leído sobre usted en las revistas. Es usted una de las abogadas más importantes de México. Ha ganado casos contra empresas gigantes que contaminan nuestros ríos. Mi hermana estudia Derecho en la Universidad Autónoma y siempre habla de usted como un ejemplo a seguir. Las palabras de Jimena cayeron sobre Daniela como agua fresca sobre tierra seca. Durante los últimos meses de su matrimonio, Iván había estado minando sistemáticamente su confianza, haciéndola dudar de sus logros profesionales, sugiriendo sutilmente que sus éxitos eran menos importantes que los de él. Escuchar a esta joven hablar de su carrera con admiración genuina le recordó quién era realmente. Jimena continuó: con esa valentía que solo tienen las personas que han aprendido a sobrevivir contra todas las probabilidades. Señora, yo también estoy embarazada. Tengo 5 meses. El papá del bebé se largó cuando se enteró. Dice que es muy joven para tener responsabilidades. Pero ¿sabe qué? Yo voy a salir adelante y mi bebé va a crecer sabiendo que su mamá es una mujer fuerte que no se deja de nadie. Daniela sintió como algo se removía en su interior. La determinación en los ojos de Jimena, la fuerza que irradiaba a pesar de su juventud y sus circunstancias difíciles, le recordó algo fundamental que había olvidado en medio de la niebla de humillación. Ella también era una mujer fuerte, una mujer que había construido su éxito con su propio esfuerzo y talento. Tienes razón, Jimena. Somos mujeres fuertes y nuestros bebés van a crecer viendo lo que significa ser valiente. Mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo, Daniela comenzó a recordar algo que había estado empujando hacia el fondo de su mente durante meses. Durante los últimos 6 meses, desde que había comenzado a notar cambios extraños en el comportamiento de Iván, había estado haciendo algo que ninguna esposa debería tener que hacer: investigar a su propio marido. Sus instintos de abogada, afinados por años de desentrañar mentiras corporativas y encubrimientos gubernamentales, habían comenzado a detectar inconsistencias en las historias de Iván sobre sus viajes de negocios, discrepancias en sus declaraciones sobre las finanzas de sus hoteles, reuniones misteriosas que aparecían en su calendario, pero que él negaba cuando ella preguntaba. Daniela había comenzado a fotografiar documentos que Iván dejaba en su estudio en casa. Había hecho copias de facturas que no cuadraban. Había investigado discretamente las empresas con las que supuestamente estaba haciendo negocios. Lo que había descubierto era un laberinto de corrupción que involucraba lavado de dinero a través de sus hoteles de lujo, evasión fiscal mediante empresas fantasma registradas en paraísos fiscales y sobornos a funcionarios gubernamentales para obtener permisos de construcción en zonas protegidas. Durante meses había estado recopilando evidencia, diciéndose a sí misma que solo quería entender mejor los negocios de su esposo, que sus sospechas eran infundadas, que estaba siendo paranoica. Pero en el fondo sabía que estaba preparándose para una guerra que esperaba nunca tener que pelear. Ahora, parada en el baño del Meridiano, con vino tinto manchando su vestido y con el eco de las risas crueles de Camila resonando en sus oídos, Daniela se dio cuenta de que esa guerra había llegado y ella tenía todas las armas que necesitaba. Jimena, que había estado esperando pacientemente mientras Daniela procesaba sus pensamientos, se acercó y le puso una mano suave en el hombro. Señora Salvatierra, sea lo que sea que esté pensando hacer, yo creo en usted. Las mujeres como nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras. Daniela volteó hacia Jimena y por primera vez en toda la noche sonrió. No era una sonrisa triste o resignada, sino una sonrisa que prometía justicia, una sonrisa que habría aterrorizado a cualquier abogado corporativo que hubiera tenido la desgracia de enfrentarse a ella en una corte. Jimena, mantente cerca. Lo que está a punto de pasar va a ser histórico.
Daniela regresó al comedor del restaurante, caminando con una seguridad que no había tenido cuando se fue. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en la determinación que brillaba en sus ojos verdes. Los comensales que habían estado murmurando sobre la escena anterior se callaron cuando la vieron pasar, como si pudieran sentir la energía que emanaba de ella. Don Ezequiel la vio acercarse. Inmediatamente notó el cambio. Había visto esa expresión en el rostro de su hija solo unas pocas veces en su vida. Cuando decidió estudiar Derecho, a pesar de que toda la familia esperaba que fuera doctora, cuando se enfrentó al decano de Harvard, que intentó quitarle su beca por ser mexicana, cuando ganó su primer caso millonario contra una petrolera que había devastado un ecosistema completo en Tabasco. Iván y Camila seguían en la mesa, pero ahora estaban sentados mucho más cerca el uno del otro. Camila había puesto su mano sobre el muslo de Iván de una forma que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación, y él tenía el brazo alrededor de sus hombros como si fuera lo más natural del mundo. Cuando vieron a Daniela acercarse, Iván sonrió con esa arrogancia que había mostrado toda la noche. «Ya regresaste, amor. Estábamos preocupados por ti. Camila estaba diciéndome que conoce una excelente tintorería que puede arreglar tu vestido. Aunque claro, yo insisto en comprarte uno nuevo. Después de todo, una mujer en tu estado necesita sentirse cómoda y bonita». Daniela se sentó frente a él con una calma que era más aterradora que cualquier explosión emocional. Cuando habló, su voz tenía esa claridad cristalina que usaba en las cortes cuando estaba a punto de destruir el argumento de la oposición. «Iván, acepto el divorcio». Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba nuclear. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas lejanas. Camila dejó de sonreír inmediatamente e Iván parpadeó varias veces como si no hubiera procesado completamente lo que acababa de escuchar. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, Daniela continuó con esa misma voz tranquila que prometía destrucción total. «Sin embargo, hay algunos asuntos legales que necesitamos resolver primero». Daniela sacó su teléfono iPhone 14 Pro Max con una funda elegante de cuero negro y lo colocó sobre la mesa frente a Iván. Con movimientos deliberados, abrió la aplicación de fotos y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, mostrando imagen tras imagen de documentos, contratos, facturas y correspondencia que había estado fotografiando secretamente durante meses. Por ejemplo, tengo aquí las facturas de la empresa constructora Desarrollos del Caribe, que según estos documentos ha recibido pagos de tus hoteles por servicios que nunca prestó. Curiosamente, Desarrollos del Caribe tiene la misma dirección fiscal que una empresa de lavado de dinero que fue investigada por la Procuraduría hace 2 años. La sonrisa de Iván se desvaneció completamente. Su cara pasó del bronceado dorado al blanco papel en menos de 3 segundos. Camila lo miró confundida, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero inteligente enough para darse cuenta de que la dinámica de poder acababa de cambiar dramáticamente. «También tengo aquí», continuó Daniela, deslizando hacia la siguiente foto, «los contratos de construcción del Hotel Salvatierra Cancún, donde aparece claramente que pagaste sobornos al director de Semarnat para obtener permisos de construcción en una zona de manglar protegida. $500,000, para ser exactos». Don Ezequiel observaba a su hija con un orgullo que crecía con cada palabra. Durante décadas había visto abogados intentar intimidar a oponentes más poderosos, pero nunca había visto a alguien desarmar tan sistemáticamente a su enemigo usando solo la verdad y la evidencia. Los comensales en las mesas cercanas habían comenzado a acercarse discretamente, fingiendo buscar mejores ángulos para sus fotos o excusas para caminar cerca de la mesa de Daniela. Algunos habían sacado sus teléfonos y estaban grabando abiertamente, dándose cuenta de que estaban presenciando algo que se volvería viral en cuestión de horas.
Y mi favorita personal, dijo Daniela con una sonrisa que habría congelado la sangre de un tiburón, es esta transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán, hecha el mismo día que el gobierno federal anunció la licitación para construir el nuevo centro de convenciones en Puerto Vallarta. Una licitación que casualmente tu empresa ganó, a pesar de no haber sido la oferta más baja. Iván había comenzado a sudar visiblemente. Su traje Armani de $3.000 ahora se veía arrugado y su peinado perfecto se había desacomodado porque se había pasado las manos por el cabello nerviosamente. Camila había retirado su mano de su muslo y se había alejado ligeramente, como un animal que siente peligro y busca una ruta de escape. Daniela se puso de pie nuevamente, pero esta vez no para escapar, sino para hacer una declaración. Su voz se elevó lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escucharla claramente, y las cámaras de los teléfonos se enfocaron en ella como reflectores en un escenario. Quiero que todos los presentes sean testigos de que Daniela Briceño de Salvatierra anuncia públicamente que donará la totalidad de su patrimonio conjunto con Iván Salvatierra, incluyendo las propiedades, inversiones y cuentas bancarias que están bajo investigación federal, a organizaciones dedicadas a proteger mujeres en situaciones de violencia doméstica y económica. El restaurante completo había guardado silencio absoluto. Incluso el personal de cocina había salido para escuchar. Jimena estaba parada cerca de la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa en el rostro. Además, continuó Daniela, anuncio que toda la evidencia que he recopilado sobre las actividades ilegales de la empresa Hoteles Salvatierra será entregada mañana por la mañana a la Procuraduría General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. Los teléfonos grababan frenéticamente. Las redes sociales ya estaban explotando con videos en vivo de la declaración de Daniela. Los hashtags comenzaron a aparecer espontáneamente. Justicia para Daniela, mujer embarazada poderosa, Salvatierra Gate. Iván finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue un susurro ahogado que sonaba más como súplica que como amenaza. Daniela, no puedes hacer esto. Eres mi esposa. Estás embarazada de mi hijo. Piensa en nuestro futuro. Daniela se inclinó hacia él con esa gracia letal que había perfeccionado durante años de negociaciones legales de alto nivel. Iván, yo ya no tengo futuro contigo, pero nuestro bebé va a crecer en un mundo donde las mujeres no toleramos que nos humillen públicamente mientras hacemos negocios sucios con el dinero que debería asegurar su educación y su futuro. La abogada, que había estado dormida durante meses de humillaciones sutiles, había despertado completamente, y lo que los presentes estaban viendo era el nacimiento de una leyenda. Daniela colocó sus manos sobre su vientre de 7 meses con una ternura que contrastaba dramáticamente con la fuerza que irradiaba su voz. El gesto era tan natural, tan maternal, que recordó a todos los presentes que esta no era solo una batalla legal entre esposos, sino una mujer embarazada defendiendo el futuro de su hijo por nacer. El silencio en el meridiano era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones de los presentes. «Mi bebé», dijo Daniela, dirigiéndose a su vientre pero hablando para que todo el restaurante pudiera escucharla, «va a crecer en un mundo donde conocerá perfectamente la diferencia entre un hombre de verdad y un cobarde que humilla a las mujeres para sentirse poderoso. Va a saber que su mamá nunca permitió que nadie la tratara como un objeto desechable, especialmente no frente a una audiencia que incluye a algunas de las familias más respetadas de México». Sus palabras cayeron sobre Iván como martillazos. Cada sílaba era un clavo más en el ataúd de su reputación,
cada frase una puñalada directa a la imagen que había construido cuidadosamente durante años. El hombre que minutos antes se había paseado por el restaurante como un conquistador, ahora se encogía en su silla como un niño regañado. Camila había comenzado a entender la magnitud del desastre en el que se había metido. La mujer que había pensado que podía intimidar y humillar resultó ser una abogada con acceso a información que podía destruir no solo a Iván, sino potencialmente a cualquiera que estuviera asociado con él. Sus ojos azules, que antes brillaban con malicia calculada, ahora mostraban el pánico de alguien que se da cuenta de que eligió al bando perdedor. Pero Daniela no había terminado. Su entrenamiento en Harvard, años de experiencia enfrentándose a las corporaciones más poderosas del mundo y una indignación maternal que corría por sus venas como fuego líquido, se combinaron para crear un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Señoras y señores, continuó Daniela elevando su voz para asegurarse de que las cámaras de los teléfonos capturaran cada palabra, quiero que sean testigos de que Daniela Briceño de Salvatierra usará toda su experiencia legal, todos sus contactos internacionales y cada gramo de su energía para asegurarse de que Iván Salvatierra del Olmo enfrente las consecuencias completas de sus delitos fiscales, sus actividades de lavado de dinero y su corrupción sistemática de funcionarios públicos. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como una tormenta eléctrica. Los influencers presentes se dieron cuenta inmediatamente de que estaban presenciando el tipo de contenido que se vuelve viral instantáneamente. Dignidad de embarazada comenzó a aparecer en tiempo real en Twitter, Instagram y TikTok, acompañado de videos que ya estaban siendo compartidos miles de veces por minuto. Don Ezequiel, que había estado conteniendo su orgullo y su emoción durante toda la declaración de su hija, finalmente se puso de pie. Sus 65 años se desvanecieron como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años y volviera a ser el joven abogado que había enfrentado a dictadores y narcotraficantes sin pestañear. Caminó hacia Daniela con esa dignidad que solo tienen los hombres que han dedicado su vida entera a la justicia, y la abrazó con una fuerza que comunicaba décadas de amor paternal y respeto profesional. «Esa es mi hija», dijo don Ezequiel, con una voz que resonó por todo el restaurante como una declaración oficial. «La mujer más valiente que conozco, la abogada más brillante de su generación y la madre más protectora que este país haya visto jamás». El abrazo entre padre e hija se convirtió instantáneamente en la imagen icónica de la noche. Las cámaras capturaron el momento desde todos los ángulos posibles. La mujer embarazada envuelta en los brazos de su padre, ambos de pie frente al hombre que había intentado humillarla públicamente, con la mancha de vino tinto en su vestido, sirviendo como evidencia visual de la batalla que acababa de ganar. Jimena, que había estado observando desde la entrada de la cocina, comenzó a aplaudir. Sus aplausos resonaron en el silencio como el primer disparo de una revolución. Una por una, las mujeres en el restaurante se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir también. Primero fue la ejecutiva joven de la mesa del fondo, después las 3 influencers del rincón, luego la señora mayor que había estado murmurando indignadamente toda la noche. En menos de un minuto, todas las mujeres presentes en el meridiano estaban de pie, aplaudiendo a una mujer embarazada que había transformado su humillación pública en una declaración de guerra contra la injusticia y la misoginia. Los hombres presentes, intimidados por la demostración de solidaridad femenina, comenzaron a aplaudir también. Algunos por genuina admiración y otros porque se dieron cuenta de que estar del lado equivocado de esta historia podría tener consecuencias sociales devastadoras. El aplauso continuó durante más de 3 minutos. Las redes sociales explotaron con videos del momento y los hashtags #dignidad embarazada, #justicia para Daniela y
Mujer Poderosa México se convirtieron en trending topics mundiales en menos de una hora. Iván, completamente derrotado y humillado, intentó levantarse de la mesa, pero Daniela lo detuvo con una mirada que podría haber congelado el infierno mismo. No te vayas todavía, Iván. Quiero que escuches esto porque va a ser la última vez que me dirijas la palabra sin la presencia de abogados. Mañana por la mañana, a las 8 en punto, me voy a presentar en la Procuraduría General de la República con toda la evidencia que he recopilado. A las 9 voy a estar en la Unidad de Inteligencia Financiera entregando los documentos sobre tus cuentas en paraísos fiscales. A las 10 estaré en el SAT proporcionando evidencia de tus actividades de evasión fiscal. Cada palabra era pronunciada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Iván había perdido toda la arrogancia que había mostrado al inicio de la noche y ahora lucía como lo que realmente era, un criminal acorralado que se había dado cuenta de que su esposa había estado planeando su destrucción durante meses. Y por la tarde, continuó Daniela sin piedad, voy a dar una conferencia de prensa donde voy a explicar exactamente cómo un empresario mexicano puede construir un imperio hotelero usando dinero sucio, mientras su esposa embarazada creía que estaba casada con un hombre honesto. Camila, que hasta ese momento había estado paralizada por el shock, finalmente encontró su voz. Con un tono agudo que traicionaba su desesperación, intentó interrumpir. Daniela, no creo que sea necesario llevarlo tan lejos. Iván y yo solo somos amigos. Esto se puede arreglar entre ustedes como una pareja civilizada. Daniela volteó hacia Camila con una sonrisa que habría aterrorizado a un león. Camila, querida, tú ya no tienes nada que ver en esta conversación, pero ya que insistes en participar, déjame aclararte algo. Después de mañana, Iván va a necesitar conseguir trabajo porque todos sus activos van a estar congelados por las autoridades federales. Espero que tengas un plan alternativo de vida, porque el hombre que pensabas que iba a mantenerte está a punto de convertirse en el criminal financiero más buscado de México. Las palabras de Daniela cayeron sobre Camila como una sentencia de muerte social. La joven influencer se dio cuenta instantáneamente de que había apostado su futuro al caballo equivocado y que estar asociada públicamente con Iván en ese momento podría destruir no solo sus oportunidades románticas futuras, sino también su carrera como influencer. Sin decir otra palabra, Camila tomó su bolso Hermès y salió corriendo del restaurante, sus tacones Louboutin resonando contra el suelo de mármol como los latidos de un corazón en pánico. Su huida fue capturada por múltiples cámaras y se convirtió inmediatamente en meme viral con el título «Cuando te das cuenta de que elegiste al hombre equivocado». Daniela regresó su atención a Iván, que ahora estaba solo en la mesa, rodeado de comensales que lo miraban como si fuera un animal en el zoológico. Su transformación de conquistador arrogante a criminal expuesto había sido tan dramática que parecía un personaje diferente. Iván, esta va a ser la última vez que hablemos como esposos. La próxima vez que nos veamos va a ser en un tribunal, donde vas a explicarle a un juez por qué creías que podías humillar públicamente a la madre de tu hijo mientras ocultabas actividades criminales que podrían mandarte a la cárcel durante los próximos 20 años. 6 meses después, el mundo había cambiado completamente para todos los involucrados en aquella noche histórica en el Meridiano. Daniela había dado a luz a una niña hermosa que nombró Victoria Esperanza Briceño, cuyos ojos verdes eran idénticos a los de su madre y cuyo llanto fuerte prometía una personalidad tan determinada como la de la mujer que la había traído al mundo. El parto había sido seguido por medios internacionales y la imagen de Daniela sosteniendo a su hija recién nacida mientras salía del hospital se convirtió en símbolo mundial del empoderamiento femenino. El caso legal contra Iván había sido devastador y completo.
La evidencia que Daniela había recopilado durante meses resultó ser tan sólida que ni el equipo de abogados más caro de México pudo crear una defensa creíble. Iván perdió absolutamente todo. Sus hoteles fueron confiscados por las autoridades, sus cuentas bancarias congeladas, y él mismo enfrentaba cargos criminales que lo mantendrían en prisión durante décadas. La empresa Hoteles Salvatierra fue disuelta y todos sus activos fueron utilizados para compensar a las comunidades ambientales dañadas por sus construcciones ilegales y para financiar programas de protección a mujeres víctimas de violencia económica. Daniela se había convertido en una figura inspiradora a nivel internacional. Su bufete legal, ahora especializado exclusivamente en defender mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y emocional, tenía oficinas en Ciudad de México, Los Ángeles, Madrid y Londres. Las mujeres de todo el mundo viajaban miles de kilómetros para conseguir su representación legal, y las universidades más prestigiosas del planeta la invitaban constantemente para dar conferencias sobre empoderamiento femenino y justicia social. Jimena había terminado sus estudios de preparatoria con una beca completa financiada por la fundación que Daniela había creado con el dinero recuperado de las cuentas ilegales de Iván. Ahora estudiaba Derecho en la Universidad Iberoamericana y trabajaba medio tiempo en el bufete de Daniela, donde había demostrado tener un talento natural para identificar casos de injusticia que necesitaban atención legal. Camila había intentado reinventarse como influencer de segundo oportunidades, pero el Internet nunca olvida, y su asociación con el escándalo Salvatierra la había convertido en una paria social. Después de meses de ser rechazada por marcas y eventos, finalmente había conseguido trabajo como mesera en un restaurante de clase media en la Roma Norte, donde irónicamente había aprendido a valorar el trabajo honesto y la dignidad personal. Don Ezequiel había vuelto a la práctica legal a los 65 años, asociándose oficialmente con el bufete de su hija como consultor senior especializado en casos de corrupción gubernamental. La combinación de su experiencia en derecho constitucional con la expertise de Daniela en derecho ambiental había creado uno de los equipos legales más formidables de América Latina. La noche había llegado para la conferencia anual de Mujeres Líderes en Justicia Social, que se llevaba a cabo en el auditorio principal del Centro Nacional de las Artes. Daniela estaba en el escenario, frente a una audiencia de más de 2.000 mujeres de 50 países diferentes, con su vientre de 6 meses de embarazo perfectamente visible bajo un elegante vestido azul marino que había sido diseñado especialmente para la ocasión. A sus pies, Victoria Esperanza jugaba silenciosamente con bloques de colores, ocasionalmente levantando la vista hacia su madre con esos ojos verdes brillantes que prometían una inteligencia que ya comenzaba a manifestarse a los 6 meses de edad. Quiero contarles sobre una noche hace exactamente un año, comenzó Daniela con esa voz clara y poderosa que ahora reconocían millones de mujeres alrededor del mundo, cuando una mujer embarazada de 7 meses pensó que su vida se había acabado porque su esposo la humilló públicamente en un restaurante. La audiencia guardó silencio absoluto, sabiendo que estaban a punto de escuchar de primera mano la historia que había inspirado movimientos feministas en 6 continentes. Esa noche aprendí que a veces lo que parece el final es en realidad el principio, que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir la fuerza que siempre habíamos tenido, pero que habíamos olvidado usar, que a veces la humillación más grande puede convertirse en la victoria más dulce si tenemos el valor de transformar nuestro dolor en poder.
En la primera fila del auditorio, un hombre de 40 años, con ojos cafés cálidos y una sonrisa genuina, observaba a Daniela con una admiración que era completamente diferente a la adoración superficial que Iván había fingido durante años. Doctor Santiago Mendoza era un pediatra especializado en atención a niños de familias vulnerables y había conocido a Daniela 6 meses atrás cuando ella llevó a Victoria a una consulta de rutina en el hospital público donde él trabajaba por las mañanas antes de ir a su práctica privada. Su relación había comenzado como amistad, basada en valores compartidos y respeto mutuo, y había evolucionado naturalmente hacia un amor maduro que no necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. Santiago admiraba la inteligencia de Daniela, apoyaba su carrera sin sentirse amenazado y trataba a Victoria como si fuera su propia hija. El bebé que Daniela esperaba era producto de una relación construida sobre bases completamente diferentes a su matrimonio anterior. Honestidad absoluta, comunicación constante y un respeto mutuo que nunca requería que uno de los dos se sintiera pequeño para que el otro se sintiera grande. Mujeres de todo el mundo, continuó Daniela mientras Victoria aplaudía desde el suelo, como si entendiera que su madre estaba haciendo algo importante. Quiero que recuerden que ustedes tienen más poder del que creen, que la información es poder, que la preparación es poder, que la solidaridad entre mujeres es poder y que nunca, jamás tienen que aceptar ser humilladas por nadie, especialmente no por los hombres que supuestamente las aman. El aplauso que siguió duró más de 5 minutos. Mujeres de todos los continentes se pusieron de pie para ovacionar a la mujer que había demostrado que es posible transformar la humillación más profunda en la victoria más completa, que había probado que una mujer embarazada con evidencia sólida y valor inquebrantable puede destruir un imperio construido sobre la corrupción y la misoginia. Cuando el aplauso finalmente cesó, Daniela levantó a Victoria en sus brazos y la pequeña saludó a la audiencia con una sonrisa que prometía que la próxima generación de mujeres sería aún más fuerte, más preparada y menos dispuesta a tolerar la injusticia. La mujer que había entrado al meridiano como esposa humillada había emergido como líder mundial, madre orgullosa y símbolo viviente de que la dignidad femenina, una vez despertada, es absolutamente imparable. La historia de Daniela nos enseña una verdad fundamental que todas las mujeres necesitamos grabar en nuestros corazones. Nunca somos tan vulnerables como creemos y siempre somos más fuertes de lo que imaginamos. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando sentimos que hemos perdido toda nuestra dignidad y que el mundo se ha confabulado para humillarnos, es precisamente cuando tenemos la oportunidad de descubrir el poder que siempre hemos llevado dentro. Daniela nos demuestra que la preparación silenciosa vale más que 1000 gritos de indignación. Durante meses, mientras soportaba la crueldad sutil de su esposo, ella estaba construyendo las armas que eventualmente usaría para defenderse. Nos enseña que una mujer inteligente no solo reacciona al momento presente, sino que se prepara para el futuro que intuye que llegará. La solidaridad entre mujeres que vimos en el restaurante esa noche es un recordatorio poderoso de que nunca estamos completamente solas. Desde Ximena, la joven mesera que ofreció palabras de aliento en el momento más difícil, hasta las mujeres desconocidas que se pusieron de pie para aplaudir, la historia nos muestra que cuando una mujer encuentra su voz, otras mujeres amplifican ese grito hasta convertirlo en un rugido que puede cambiar el mundo. Pero quizás la lección más importante es que nuestro valor como mujeres nunca depende de cómo nos traten los hombres en nuestras vidas. Daniela era una abogada brillante antes de casarse con Iván, durante su matrimonio, y siguió siéndolo después del divorcio.
Su embarazo no la hizo más débil, sino que le dio una razón adicional para luchar. Su humillación pública no la destruyó, sino que la transformó en una fuerza imparable de justicia. Cada una de nosotras tiene dentro de sí una Daniela esperando el momento adecuado para emerger. Tenemos la inteligencia para documentar las injusticias, la fuerza para enfrentar la humillación y el poder para transformar nuestro dolor en una plataforma para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. No necesitamos ser perfectas para ser poderosas. No necesitamos estar libres de miedo para ser valientes. Solo necesitamos recordar que merecemos respeto, que nuestras voces importan y que cuando decidimos no tolerar más la injusticia, podemos mover montañas y cambiar destinos. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino convertirnos en la versión más poderosa de nosotras mismas y usar esa transformación para hacer del mundo un lugar mejor para las mujeres que vendrán después de nosotras. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.